Hace 5 años conseguí el afiliado en Twitch, una plataforma para hacer directos, porque igual que otros muchos creadores, lo que empezó como una experimentación acabó convirtiéndose en un hobby que nos apasionaba. Y estoy seguro que tanto tú, o como yo, o como cualquier otra persona que ha dedicado el tiempo suficiente para mejorar en su hobby, al final ha acabado sintiendo que su trabajo debería de ser visto y valorado, y que nadie te diga lo contrario. Debería serlo. Sin embargo, aunque Internet está lleno de plataformas que pueden mostrar tu contenido a ciertos usuarios, Twitch jamás ha tenido la capacidad para hacerlo. Y es por eso por lo que en este vídeo te voy a contar mi experiencia y las 5 razones de por qué no es buena idea enfocarte en Twitch para empezar a crecer como creador de contenido. Incluso si te quedas hasta el final del vídeo, te puedo mostrar todo lo que he podido ganar de Twitch durante mis 5 años, a pesar de todo. Y mi experiencia empezó con la idea de entretener a un amigo que no tenía un PC para jugar. En ese momento me dedicaba a emitir juegos que nos interesaban. Sin embargo, ocurrió algo que no me esperaba, y fue la llegada de nuevos usuarios interesados por el canal. Fueron cada vez más las personas que se mantenían activas en el chat, interesadas por el contenido o por algún tema actual ocurriendo en el directo. Y no lo sabía, pero en ese momento Twitch estaba en auge. Es por eso que cada día aparecían nuevos usuarios y sumaba nuevos seguidores. Parecía que el canal estaba empezando a crecer. La verdad es que al no estar acostumbrado a emitir para nuevas personas, me daba la sensación que el canal parecía ir bien, hasta llegó un punto en el que mi próximo objetivo fue conseguir el contrato de afiliado, para tener acceso a la monetización y para por lo menos tener las funciones que considero que son esenciales para interactuar con tus espectadores. Casi todos hemos caído en la trampa de pensar que por tener ese contrato de afiliado ya podíamos ganar dinero con ello. Aunque fue relativamente fácil conseguirlo, no tardé en darme cuenta de que tener el contrato no significa que vas a ganar dinero, porque no todo el mundo está dispuesto a ser caritativo, y más si eres nuevo. Aún así, le dediqué más horas porque pensaba que era lo que más necesitaba. Pero sobre todo, me interesé más por mejorar el apartado técnico de los directos en OBS Studio. Una vez cubierta la parte técnica, pensé que podía estar tranquilo y que solo era cuestión de tiempo. Pensé que podía salir mal. Bueno, todo lo demás. Fue un gran error haberme fijado solamente en la parte técnica de los directos, porque me dejé llevar y no tuve en cuenta cosas muy importantes de la plataforma antes de empezar, más allá de cuidar solamente el apartado técnico de los directos, porque aunque viene bien, no lo es todo. Por lo tanto, el resultado de todo mi trabajo fue acabar después de 5 años con 380 seguidores, el chat casi siempre vacío y una media de 2,5 viewers, aunque gané más cosas. Y si te quedas hasta el final del vídeo, puedo mostrarte todo lo que he ganado durante 5 años en Twitch. Entonces, no tenía una comunidad fuerte y sólida. No fue hasta hace poco que empecé a estudiar la plataforma para darme cuenta de que no ha sido buena idea empezar en Twitch. Y fueron por las siguientes razones, que no creo que sean las que te esperas. Obviando los evidentes problemas que tiene Twitch ahora mismo, que son el nuevo sistema invasivo de anuncios en medio del directo que destroza la experiencia en Twitch y hace perder usuarios, y la reducción de ganancias que hace perder creadores, hay otras 5 razones que me han parecido mucho más importantes a tener en cuenta en la plataforma, y son la suma de las siguientes. Empezando con la razón número 1. Twitch tiene el peor o nulo algoritmo de descubrimiento. El principal problema de Twitch es que su sistema no cuenta con ningún algoritmo para que tu contenido llegue a un público en específico. Puede que Twitch te muestre canales recomendados y streamers que los espectadores de un canal también ven, pero no llega a ser del todo preciso, ya que tiene en cuenta solamente los tags, la categoría y canales con espectadores en común. Ojalá y esperemos que todo esto pueda mejorar en un futuro con la actualizada pestaña de descubrimiento de vídeos verticales. Después, mi razón número 2 es que tu contenido es temporal. Los directos y la mayoría del contenido de Twitch, que no sean clips o destacados, es un contenido que no se queda archivado y que el usuario puede acceder a él de forma indefinida, ojo, indefinida, en cuanto lo necesite, porque se borra tarde o temprano, independientemente del contrato que tengas con Twitch, a no ser que sean destacados. Pero vamos a ser sinceros, ¿te paras a ver los destacados o incluso el contenido resubido de un canal? Déjamelo en los comentarios si es así. Pero de momento seguimos con la razón número 3, la excesiva dedicación de horas. Horas que podía haber dedicado en otros aspectos, como podía haber sido, por ejemplo, vídeos de valor para ayudar a la gente o vídeos de montaje sobre juegos para entretener. Al fin y al cabo, tiempo a un contenido que es más accesible y no es tan volátil como un directo. Además, que no compensa las horas dedicadas con lo que recibes de la plataforma, al menos para empezar, ya que Twitch no te paga. El dinero que ganas depende de la caridad de tus viewers, ya que te pagan con suscripciones, bits o donaciones. Que por cierto, más tarde te enseñaré todo lo que he ganado en Twitch. Mientras tanto, seguimos con la razón número 4.
la inconsistencia castiga, y mucho. Podemos estar de acuerdo todos los creadores de contenido, grandes o pequeños, incluido yo, que se han dado cuenta que al ausentarse han llegado a perder a la mayoría de personas que te estaban viendo. Pero, ¿por qué ocurre esto? Si dejas de hacer directo durante una temporada, por las razones que sean, es un tiempo que dejas de ser visible en la interfaz de Twitch y por lo tanto, la plataforma mostrará a los streamers que estén en vivo en ese momento. Puede hacer que pierdas la relevancia que tuviste para unos pocos en la plataforma. Y por último, pero no menos importante, es la razón número 5. No tener un nicho es perjudicial y es peor si lo eliges mal. He sido un creador de contenido más enfocado en just chatting y noticias relacionadas con videojuegos o películas, pero la mayoría de veces he traído variedad al canal con distintos videojuegos, y con la experiencia me he dado cuenta que traer variedad y no tener un nicho es perjudicial para los nuevos creadores de contenido. Esto puede ser por varias razones. Si la gente en su momento te sigue por un juego y después te ven, por ejemplo, al día siguiente con otro juego, verán que no está claro de qué trata el canal, y la mayoría de veces ya no estén interesados después en verte. La mayoría de veces estarán pendientes de otro canal que tenga un contenido que esté más enfocado en la categoría o juego por el que te siguieron desde un principio. Si por una de esas, el juego que más te gusta, te apasiona, te chifla y quieres para tu canal es una temática con una categoría que desafortunadamente está saturadísima de streamers, da igual las horas que le dediques, lo que aportes, lo que hagas, es muy difícil encontrarte en Twitch por su diseño, ya que tu canal estará perdido entre los miles de streamers que hay en las saturadas categorías de juegos típicos y populares, como por ejemplo CSGO, League of Legends, Call of Duty, FIFA y un largo etcétera. Y con todo esto, estas han sido mis principales razones, y como habéis visto, la mayoría de mis razones no es por cuánto ganas, sino la capacidad que tiene la plataforma para que las personas puedan descubrirte, algo que sinceramente pienso que es lo más importante, sobre todo para empezar a crear contenido. Dicho esto, aunque ahora tengo la oportunidad de tener en cuenta las razones que te he contado para rectificar, te voy a mostrar lo que, a pesar de todo, he podido ganar de Twitch durante mis 5 años como afiliado. Sí, sorprendentemente, con lo mal que puede ir, todavía se puede cobrar de Twitch, incluso 3 cifras. Durante mis 5 años como afiliado, retransmití un total de 1700 horas. Durante esas 1700 horas conseguí un total de 380 seguidores. También mantener una media de 2,5 viewers en los últimos 200 días y tener actualmente unas 30 personas en un servidor de Discord. Te dejo el link en la descripción por si te quieres unir. Pero vamos realmente a lo que nos interesa. Hablemos de dinero. Durante las 1700 horas en directo gané $41,33 en suscripciones de pago, $76,29 en suscripciones a Prime, $34,33 en suscripciones de regalo, también $8,78 en anuncios y $31,87 en bits, con un total de 80 suscripciones únicas. Todo sumaría un total de $193, que actualmente convertido a euros serían 172 euros. Teniendo en cuenta que la suscripción vale para el usuario 5 euros, pero la plataforma descuenta la mitad para quedárselos. Y me pagaron de la siguiente manera. En mayo del 2021 recibí mi primer pago de $80. Como podéis ver, en ese momento el umbral para sacar dinero era de 100 euros mínimo. Esto para los creadores pequeños era terrible, así que imaginaos lo que me costó llegar. Después de una temporada inactivo, volví a Twitch en octubre del 2022, con un apoyo increíble de mis colegas y conocidos. Y gracias a eso, en febrero del 2023 recibí mi segundo pago, $52. Gracias a la llegada de la actualización en la reducción del umbral de pago, bajado ahora a 50 euros. Con todo esto, tenemos que hacernos una pregunta muy importante. ¿Con todo lo que he ganado, mereció la pena el tiempo que le he dedicado en estos 5 años? Una cosa está clara, y es que los momentazos con el chat no los cambio por nada, y que es algo que voy a llevar siempre conmigo, y que no sería posible replicar con ninguna otra comunidad, aunque lo quisiese intentar. Pero evidentemente mirar atrás y haber estado todo este tiempo en Twitch para haber acabado con 170 euros, 380 seguidores y rara vez con el chat activo, significaba que algo no iba bien, ni conmigo ni con la plataforma. Entonces, después de vivir toda esa experiencia y darme cuenta de los motivos que te he contado anteriormente, junto con lo que he ganado, he llegado a estas 3 conclusiones. Lo primero es que no tenía que haber empezado en Twitch para crecer como creador. Ha sido un error enfocar todo mi esfuerzo en Twitch. Al fin y al cabo, las personas van a Twitch para ver a grandes personalidades y rara vez a descubrir nuevos streamers. Además, que por muy bien que hagas tu trabajo y por muy buena que sea tu idea,
esa idea se pierde entre los 7,3 millones de canales emitiendo, que Twitch empezó teniendo a principios de 2023. Así que empezar en Twitch no me parece nada sensato. También, mi segunda conclusión es que los directos ahora necesitan un nuevo enfoque. Es evidente que actualmente hay menos usuarios en Twitch, la plataforma ya no es una novedad y la población ya no se tiene que quedar en casa por la pandemia. Por lo tanto, el nuevo enfoque que necesitas es utilizar los directos como una grabación de un material que después vas a editar y subir en otras plataformas que sí te van a dar una visibilidad. Y la última conclusión, pero no menos importante, pienso que Twitch es un fin, no un medio. Casi todos los streamers grandes ya tienen su largo recorrido en otras plataformas, sea en YouTube, Instagram, Twitter, incluso Reddit, y con ello llevarse gran parte de su comunidad en su traslado a Twitch. Al fin y al cabo, los directos no deja de ser una herramienta para interactuar con tu comunidad ya previamente construida. Estas han sido mis conclusiones. Jamás pensé que haría un vídeo como este, pero sé que somos muchos en esta situación y por esa razón hay que saber cómo funciona una plataforma, porque a pesar de haber dedicado tanto tiempo a los directos, doy gracias a todo lo que he aprendido por las malas. Ahora podemos tomar decisiones en consecuencia para estar cada vez más seguros de cuáles serán nuestros siguientes pasos. Y sobre todo, ahora tenemos en cuenta otras plataformas para tener una oportunidad de tener más alcance y así ayudar y entretener a las personas. Gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo. Cualquier pregunta déjamela en los comentarios. Y si crees que alguien debería escuchar mi testimonio, compártelo. Hasta pronto.